Capítulo 3. Prisioneros. Te enseñaré las técnicas del clan Qinze. Tal vez porque esta cueva era demasiado deprimente, o tal vez porque Shi Huai había determinado finalmente que Chimu Yao no tenía malas intenciones sobre él, Shi Huai tomó realmente la rara iniciativa de entablar una conversación con él. ¿Cuál es tu nombre? Chimu Yao no quería decirle su nombre, así que necesitaba buscar otra salida. En caso de que lograra salir y no muriera en el intento, cuanta menos información dejara atrás, más seguro estaría. Si Shi Huai no puede encontrarlo, nadie más podría, y así no le daría problemas o lo mataría. Soy el 9º de la clasificación de mi Shifu. Puedes llamarme Pequeño Yu. Pensó en ello. En realidad, era mucho mayor que Shi Huai. En su mundo humano, podría ser el abuelo de Shi Huai. Era un poco raro que Shi Huai le llame Pequeño Yu. Así que añadió, «Oh, puedes llamarme abuelo Yu. Mejor llámame A Yu». A Shi Huai realmente no le importaba cómo se llamaba. Después de todo, era solo su título, así que no le interesaba. Shi Huai volvió a preguntar, ¿también llevas esa vestimenta rosa de la secta Huang y un abanico circular? Soy el único discípulo masculino en la secta Huang y no tengo un gran talento. La secta está en un estado en el que no hay mucha gente alrededor durante todo el año, así que no hay nadie que preste cuidado, por eso me alimentan y visten como a las otras hermanas. La vestimenta de su secta era una túnica de color rosa y blanco con bordados de flores de melocotón. De sus hombros colgaba una cadena con flores de melocotón y mariposas blancas que la decoraban, pero en las borlas de la cadena se contenían las armas ocultas de su secta. La secta Huang amaba las flores de melocotón. Después de todo, tomar las flores de melocotón daba buena suerte. El arma mágica de su secta era el abanico circular. Cuando el nivel de cultivo era lo suficientemente alto como para ocultar su identidad y salir, el abanico circular podía transformarse en una espada, pero su nivel de cultivo era bajo, así que su arma mágica seguía viéndose como un abanico circular. Obviamente, a Shi Huai no le gustaba la ropa rosa y preguntó con disgusto, ¿no se ríen de ti cuando sales y ven a un hombre grande usando ropa rosa? Respondió agraviado, normalmente no salgo de la secta. ¿Cómo entraste en la secta Huang? La secta Huang no acepta discípulos masculinos, ¿verdad? Chimu Yao respondió, ¿me creerías si te digo que mi belleza no es tan mala? Si pudiste entrar en la secta Huang, naturalmente debes verte bien. Este punto fue reconocido por Shi Huai. Originalmente era un refugiado del mundo mortal. Chimu Yao se abrazó las rodillas y recordó su situación cuando entró en el libro. Nací en una ciudad infestada por la guerra. Hacía mucho frío y había mucha gente muriéndose de hambre en todas partes. Así que solo tuve que ir con la multitud hacia otras ciudades. Pasé hambre y sed en todo el camino. Era muy joven, así que pensé que moriría en cualquier momento. Luego llegaron los inmortales, pero desgraciadamente solo estaban escogiendo chicas. Era muy duro para mí, así que le seguí y me mezclé entre ellas por mi apariencia delicada. Shi Huai escuchó el silencio por un momento y pareció haber entendido, pero seguía sintiendo curiosidad. ¿Nunca descubrieron que era su nombre? Se enteraron cuando nos reunieron para tomar un baño. Al principio querían expulsarme. Después de todo, ellas no tenían un método de cultivo adecuado para los hombres. Pero luego consideraron que yo era demasiado lamentable y simplemente me hicieron quedar en la secta para hacer algunos quehaceres internos. Me encargaba de distribuir los bienes en la secta. De hecho, la razón por la que la secta Huang se quedó con Chimu Yao no fue porque lo vieran lamentable, más bien fue porque era demasiado guapo. Incluso se podría decir que desde niño ya tenía una belleza extraordinaria. El impacto que tuvo su bello rostro hizo que todas las chicas de la secta Huang fueran admiradoras de su belleza. Este tipo de hombre hermoso fue dejado en la secta para ser criado y al mirarlo de vez en cuando el corazón se alegraba. Pero no lo dijo, en parte porque temía parecer demasiado narcisista y en otra parte porque no quería dejar una mala impresión en Shi Huai. Dejando a Shi Huai con la impresión de que tenía un aspecto de clase alta, no era fácil encontrar una base tan grande. Después de todo, el mundo de la cultivación tenía un aspecto extraordinario después de cortarse el cabello y limpiarse la médula. La mayoría de los cultivadores se veían bien y había demasiados cultivadores en todas partes que eran realmente hermosos. Shi Huai preguntó siendo poco convincente. Hablas como si estuvieras viejo. También dices que tu vida está a punto de terminar, pero ¿por qué me suenas como si fueras un joven?
Una parte de la técnica de cultivo de la secta Huang tiene la función de preservar el rostro. Las discípulas de la secta Huang mantienen su apariencia de 17 o 18 años, a menos que no apliquen la función intencionalmente, pero esto no es tan probable. El estado de edad en el mundo de la cultivación dependía principalmente de la velocidad de cultivo del cultivador. La etapa Lian Qi es de 100 años de vida y en la etapa Shu Yi es de 300 años de vida. Si uno ascendía desde la etapa Lian Qi, la etapa Shu Yi tomaría una docena de años. La apariencia se mantendrá por muchos años como un joven, aunque tengan más de 200 años. Sin embargo, si uno ascendía a la etapa Shu Yi a la edad de 70 u 80 años, su tiempo de vida aumentaría, pero la apariencia se mantendría originalmente como viejo, al igual que el anciano Yao Wen, que tenía la forma de fideo en forma de paloma, con la apariencia de una grulla con piel de pollo. Los cultivadores con un nivel de cultivo extremadamente alto y una apariencia joven eran todos unos talentosos, de los cuales se podía distinguir sus cualidades a simple vista. Solo la secta Huang era una excepción entre ellos. Su apariencia era su capital para su cultivo, por lo que naturalmente se preocupaban demasiado por ello y habían desarrollado un método de cultivo para preservar su rostro a propósito. Shi Huai no sabía mucho sobre la secta Huang y antes de conocer a Chimu Yao, nunca había prestado atención a esta secta. Al oír esto, volvió a preguntar: Entonces, ¿qué edad tienes? 87 años. El aspecto siempre imperturbable de Shi Huai mostró por fin un rastro de movimiento. ¿Tan viejo? Chimu Yao no dijo nada. Ese día, la conversación murió enseguida. En el mundo de la cultivación, había cultivadores que tenían cientos de años en todas partes. La edad avanzada como la de Chimu Yao no era la gran cosa, pero comparado con Shi Huai, era realmente un poco mayor. Especialmente a la edad de 87 años, todavía estaba en la etapa inicial de Lian Qi y temía que con sus cualidades sería muy difícil pasar a la etapa Shu Yi, por lo que solo podía esperar a que su vida terminara. El único beneficio que tuvo de la cultivación de la inmortalidad fue que no sufrió enfermedades antes de morir, por lo que tendría una muerte tranquila. Al parecer, Shi Huai también renunció a la idea de permitir que Chimu Yao subiera a la etapa Shu Yi y rompiera las restricciones, y guardó silencio durante mucho tiempo. Sintiendo que debería estar decepcionado consigo mismo, Chimu Yao volvió a encogerse en un rincón. Shi Huai ya no esperaba nada de Chimu Yao, así que simplemente preguntó: ¿Conoces la técnica del pequeño lavado? Los cultivadores no se bañaban con el fin de ahorrar tiempo para concentrarse en cultivar, así que utilizaban pequeñas técnicas de lavado en lugar de bañarse. Shi Huai había estado encerrado aquí durante algún tiempo y no había podido hacer funcionar su poder espiritual, así que naturalmente no se había lavado, y al ver que Chimu Yao seguía portándose bien, decidió dejar que le ayudara. Sabía lo que Shi Huai quería decir, pero era incapaz de ayudar por mucho que quisiera. No tengo raíz espiritual de agua. Ni agua ni fuego. No me extraña que tu cultivo sea tan malo. ¿También lo tienes? Lo sacaré por ti. Tomó la iniciativa de preguntar. Shi Huai respondió: Tengo una sola raíz, y es la raíz espiritual de fuego. Hubo otro momento de silencio entre los dos. Si no lo hubieran mencionado, Chimu Yao no habría sentido nada, pero cuando Shi Huai lo mencionó, también sintió una picazón en su cuerpo. Después de todo, hacía algunos días que no se bañaba. Shi Huai volvió a hablar después de dudar un momento. No te preocupes, te enseñaré el método de la secta Qin-Se. Si robaba una técnica de otra secta, definitivamente lo matarían si la secta Qin-Se se enterara. Se apresuró a negar con la cabeza. No me atrevería. ¿De qué tienes miedo si te enseño? Deliberó un poco y finalmente accedió. Siguió el método que Shi Huai le dijo para hacer correr la energía espiritual por su cuerpo. Originalmente era un hombre moderno, pero había estado en este libro durante 80 años, por lo que tenía cierta comprensión del mundo de la cultivación, y había aprendido los fundamentos de los métodos de cultivo, por lo que no se olvidaría después de escuchar el mantra que Shi Huai le enseñó. Shi Huai pensó en un principio que Chimu Yao estaba podrido como la madera que no se puede tallar, pero no esperaba que Chimu Yao aprendiera tan rápido. Debido a su falta de paciencia, solo había dicho el mantra una vez, y Chimu Yao ya había memorizado todo. De este modo, parecía que el deficiente cultivo de Chimu Yao no se debía a la falta de inteligencia. Al contrario, Chimu Yao era muy inteligente, solo que no había aprovechado correctamente su talento natural.
Su talento natural, desafortunadamente, es reversible. Después de practicar por su cuenta durante un rato, Chimu Yao se levantó e hizo algunos movimientos con sus dedos y realmente invocó agua. Se lavó con la pequeña técnica de lavado y después de lavarse, fue capaz de controlar que las gotas de agua no mojaran su ropa en el proceso. Las molestias que sentía se desvanecieron. Se apresuró a acercarse a Shi Huai, situándose en la parte de arriba donde estaba la cabeza de Shi Huai. Sus dedos se movieron de nuevo y utilizó la técnica de lavado para ayudarlo. A mitad de camino, se dio cuenta de repente que tenía que evitar las heridas de Shi Huai, lo que lo distrajo y perdió el control del agua. El agua de repente se unió y cayó en un lugar, aterrizando casualmente en el rostro de Shi Huai. Shi Huai sintió como si alguien le hubiera salpicado la cara con un balde de agua fría. Sus mejillas y cabellos se empaparon al instante. La salpicadura de agua llegó con tanta fuerza que sintió el dolor como si le hubiese roto la piel. Chimu Yao se sobresaltó ante esta escena e intentó controlar el agua y atraerla de nuevo, pero no funcionó la mitad de las veces debido al pánico. Shi Huai le preguntó con voz grave: ¿Lo hiciste a propósito? No, estaba muerto de miedo. Quería evitar tocar tu herida. ¿No puedes cultivar bien y todavía te distraes? Lo siento. Perdió el control del agua, así que Chimu Yao solo pudo utilizar su manga para secar el rostro de Shi Huai. Después de unas pocas restregadas, Shi Huai habló con fastidio. Piérdete. Él creía que si Shi Huai no estuviera atrapado, ya habría sido quemado hasta las cenizas por Shi Huai. Este joven maestro podría hacerlo. Se apresuró a perderse obedientemente, extraordinariamente obediente, e incluso sintió una sensación de alivio. Sentía que era feliz si no hablaba con Shi Huai. El poder espiritual de Shi Huai estaba sellado y no había nada que pudiera hacer con su cabeza empapada. Afortunadamente, tenía un físico especial, lo que hacía que su cuerpo estuviera más caliente de lo normal, y la humedad en su cuerpo se evaporaría un poco más rápido. Simplemente estaba tumbado en su cama de piedra, esperando que el agua se secara por sí sola. Por suerte, la pequeña técnica de lavado se quedó a mitad de camino y ya no estaba tan incómodo como al inicio. Chimu Yao se marchó y se comportó bien durante unas horas, aparentemente durmiendo una siesta contra la pared de piedra. Se despertó y se agachó en un rincón para practicar la pequeña técnica de lavado a solas. Más tarde, pareció interesarse y utilizó la técnica de lavado poco a poco para limpiar también la cueva. También aprovechó para conocer el entorno de la cueva. El suelo era bastante plano y la cama de piedra estaba en el centro de la cueva. Parecía que este lugar se utilizaba originalmente para encarcelar a personas y había varias restricciones a su alrededor. Debido a estas restricciones, hacía que la cueva estuviera completamente oscura. Aunque estaba seguro de que la pequeña técnica de lavado de Chimu Yao funcionaba bien, Shi Huai también tenía una crianza mimada y consentida. No soportaba estar sucio y maloliente, así que le pidió una vez más que le ayudara a lavarse. Preguntó con cierta vergüenza: ¿Puedes ayudarme a lavarme de nuevo? Definitivamente, esta era la frase más educada que Shi Huai había pronunciado desde que había crecido. Hablando como si estuviera pelando frijoles, pelándolos con bastante desgana, un frijol tras otro fue cayendo y la frase terminó de decirse después de mucho tiempo. A Shi Huai no se le daba bien hablar con la gente en ese tono. Chimu Yao también conocía el temperamento de este joven maestro. No quería provocarlo, así que hizo todo lo que decía. Con este tipo de relación, los dos se fueron relajando poco a poco. Al menos ya no era tan incómodo, y no estaban en alerta el uno del otro como al inicio. Chimu Yao estaba un poco cansado de estar sentado y sacó de su cadena un tubo de bambú en forma de taza. Este tubo de bambú contenía el exclusivo vino de melocotón de la secta Huang. El tubo de bambú de cada discípulo lo tenía, y el vino de melocotón en su interior era infinito. Se podía beber hasta cansarse. Al oír el sonido líquido, Shi Huai le preguntó: ¿Qué estás bebiendo? Parecía que también quería beber algo. Chimu Yao agitó el tubo de bambú, haciendo un sonido acuoso, y dijo: «Es el vino de melocotón de la secta Huang. ¿Quieres probarlo?» ¿Vino?, preguntó Shi Huai. «Es un rocío claro con un poco de vino. No es tan fuerte como para emborracharte y sabe extremadamente bien», dijo Chimu Yao. «Pero no tengo ninguna otra taza conmigo. ¿Estaría bien si abres la boca y te la vierto directamente?» Shi Huai estuvo de acuerdo.
Chimu Yao sintió en la oscuridad la parte superior donde estaba la cabeza de Shi Huai. Determinó aproximadamente la posición de la boca de Shi Huai y luego dijo: Entonces la verteré. Abre la boca. Después de esperar un momento, Chimu Yao le sirvió a Shi Huai un poco de vino de melocotón y al final le limpió la boca. Esta fue la primera vez que Chimu Yao tocó directamente a Shi Huai. Su pulgar rozó sus labios así como su barbilla. Rápidamente se alejó de nuevo. ¿Quieres seguir bebiendo? Shi Huai no contestó, se quedó dormido. También se podría decir que estaba borracho. Chimu Yao había estado bebiendo el vino de melocotón como si fuera agua durante los últimos 80 años y las otras hermanas de la secta habían crecido bebiendo esto, por lo que esta era la primera vez que descubría que alguien podía emborracharse incluso bebiendo un poco. ¿No fue Shi Huai el primer demonio loco que destruyó los cielos y la tierra? ¿Cómo es que es mala copa? Chimu Yao bajó la cabeza, pero no pudo ver el rostro de Shi Huai, solo pudo oír el sonido de su respiración uniforme. Al cabo de un momento no pudo contener su pequeña risa. El autor tiene algo que decir. Nombre: Chimu Yao. Edad: 87. Si cuento los 16 años antes de entrar al libro, 100 años. Ocupación: el único discípulo masculino de la secta Huang. Pasatiempos: lo que más me gusta es la pesca. ¿Eres propietario de un estanque de peces? No. Literalmente no. Solo basta con una caña de pescar, un cebo y sentarme en cualquier lago mirando los alrededores todo el día, con mi cubo de agua. Nombre: Shi Huai. Edad: 18. Ocupación: horno Ding para Chimu Yao. Pasatiempos: cultivo dual con Chimu Yao. De nuevo, aunque sea el único discípulo masculino de la secta Huang, no es tan fácil de encontrar. Número 1. Los forasteros ni siquiera saben que hay un discípulo masculino en la secta Huang. 2. En la sinopsis se dice que el Shou salió y fingió ser un discípulo recto. 3. Las compañeras de la secta Huang no traicionarán al Shou, no revelarán la información real, así que tampoco hay un retrato de él.